Hola, ¿cómo están? Les habla su pediatra Joselito Hernández Pichardo, el doctor de los pitufos. Estaba pensando de qué tema hablarles. La verdad es que me gusta elegir temas que sean interesantes y que sean relevantes para ustedes. El día de hoy decidí hablarles de la vacunación en la mujer embarazada, sobre todo porque en ese grupo etario existen muchos miedos, existen muchos mitos en relación a la vacunación en este grupo, principalmente porque se tiene miedo a qué le va a pasar al bebé, qué le va a pasar a la mamá, si está o no está realmente en riesgo. Entonces dije, pues se me hace un buen tema, creo que puedo hablarles un poco para irlos introduciendo en este tipo de temas que resultan interesantes, sobre todo para las mujeres embarazadas, pero también creo que podría resultar interesante para los especialistas, sobre todo estamos hablando de los ginecólogos. El tema de la vacunación tiene sus fundamentos, así como que desde el punto de vista científico, en un estudio que se llevó a cabo en Bangladesh en el 2005, hace como 20 años, más de 20 años, en donde se le aplicó la vacuna de influenza a un grupo de mujeres embarazadas. Fue un estudio aleatorizado. A un grupo le aplicaban la vacuna y a otro grupo le aplicaban la vacuna de neumococo, con el objetivo de poder determinar si efectivamente se tenía algún tipo de beneficio tanto en la mujer embarazada como en el bebé. En este estudio se aleatorizaron 340 mujeres. Lo relevante o lo que a mí me gustaría darles a conocer es que no se demostró ningún tipo de evento adverso en las mujeres embarazadas y sobre todo en el producto quienes habían nacido de mamás a quienes se les había aplicado la vacuna de influenza, incluso tenían 200 gramos más de peso que los hijos de mamás que no habían sido vacunadas. Se le dio un seguimiento semanal a las mujeres embarazadas, se le dio un seguimiento después del nacimiento todavía 24 semanas y encontraron que en el 63-65% de los casos de los niños que sufrían una enfermedad respiratoria y que se demostraba mediante la determinación de antígenos, 65% de los niños que habían sido vacunados, en donde las mamás, perdón, habían sido vacunadas con la vacuna de influenza, tenían 65% menos posibilidades de tener influenza comparado con los hijos de las mamás que no se les había aplicado la vacuna. En el 29% había una disminución de infección respiratoria febril de manera general y en el caso de las mamás tenían un 30% menos de posibilidades de desarrollar influenza cuando sabemos, considerando otros antecedentes históricos, que hasta en el 45-50% de las mujeres embarazadas pueden tener complicaciones por influenza y eso lo vimos cuando fue la pandemia de influenza en 1918, la llamada gripe española. Ahora, hablando específicamente de nuevas vacunas, a mí me gustaría mucho hablarles de una vacuna nueva que acaba de salir al mercado, digo, recientemente me refiero a algunos meses, y es una vacuna que fue investigada por Pfizer, en donde incluso yo participé como parte de los investigadores principales aquí en el país, en Hidalgo. En ese estudio, que se llamó Estudio Matiz, se vacunó a mujeres embarazadas entre las 26 y 36 semanas de gestación y se logró identificar que efectivamente eran protegidos durante los primeros 3, incluso hasta los 6 meses por infecciones por el virus sincitial respiratorias en el 82% de los casos en los primeros 3 meses. Eh, Se evitaba infecciones graves en este grupo de niños. La vacuna de abrigo es una vacuna innovadora, es una vacuna que yo recomiendo ampliamente a las mujeres embarazadas. Actualmente las indicaciones de la edad de aplicación se han corregido en base a los temores que se pudieran llegar a tener en relación a los partos pretérminos, que realmente no se ha logrado identificar que esta vacuna te pueda ocasionar algún parto pretérmino. No se ha identificado ningún caso de todas las mujeres que fueron vacunadas a nivel mundial. Entonces, esta es una vacuna que no solo beneficia a la mujer embarazada, sino también beneficia al recién nacido porque te disminuye considerablemente la posibilidad
de que el niño sufra alguna infección respiratoria grave por el virus sincitial respiratorio, que es el principal virus que afecta a los niños de menos de 2 años de edad, y sobre todo si estamos hablando de los niños que están en etapa de vulnerabilidad o ventana de vulnerabilidad, y se le llama así porque en los primeros 6 meses a los niños no se les puede aplicar prácticamente muchas vacunas, ¿sí? Por lo que ustedes quieran, porque son vacunas de virus vivos atenuados, porque no son estudios que hayan sido sustentados en este grupo de edad, no se pueden aplicar las vacunas en este grupo de edad, y al mismo tiempo están depletando los anticuerpos que la mamá le pasó al bebé antes de nacer. Se consideró esta edad en la mujer embarazada entre las 32 y las 36 semanas, porque se supone que, bueno, necesitamos al menos 15 días para que se empiecen a producir anticuerpos, y además es el momento en el que la placenta produce la mayor cantidad de receptores que van a transportar, por así decirlo, los anticuerpos de la mamá al producto. Si nosotros vacunáramos a una mamá, a una embarazada, perdón, en los primeros meses del embarazo, creando que la cantidad de anticuerpos que se le logran pasar al producto es insignificante comparado con la cantidad de anticuerpos que se logran en este lapso de tiempo, que incluso superan la cantidad de anticuerpos que la mamá tiene en ese momento, porque los bebés tienen hasta un 120% de anticuerpos comparado con los anticuerpos que tiene la mamá. Entonces, consideren esta vacuna, creando que es una vacuna que no solo beneficia a la mamá, sino también beneficia al bebé. Si ustedes tienen alguna duda, háganmelo saber y yo les voy a contestar.